Un cordial saludo para el docente del curso Ética Pública, Participación y Control Social Territorial. De igual manera, a cada uno de mis compañeros de estudio, un saludo cordial. Soy Pablo Antonio López Moreno, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Abierta y a Distancia UNA. En el día de hoy vamos a hablar de los hechos de corrupción que se vio involucrada una gran compañía llamada OBD. Pero antes de hablar de OBD, vamos a hablar de lo que tiene que ver la ética pública. Entonces, la ética pública en la administración pública es crucial en la lucha contra la corrupción, como lo demuestra el caso de Odebrecht, que no solo minó la confianza ciudadana, sino que también afectó la eficiencia y la equidad en la distribución de recursos públicos. Eso quiere decir que este curso nos permite tener un panorama claro frente a ese buen comportamiento que debe tener un funcionario público, no solo en el manejo de los recursos públicos, sino en ese buen trato y en el buen comportamiento que debe tener al interior de la institución. En vista que este funcionario público se convierte en un servidor público para garantizarle a la sociedad un buen servicio. Y en lo que tiene que ver con el manejo de recursos, debe ser una persona leal y una persona que maneje la ética con mira a que los recursos públicos no se pierdan, pero que tampoco él se deje sobornar por X o Y personas. En ese orden de idea, el contexto histórico de OBD dice los libros o las lecturas que pude tener, es que es una empresa multinacional brasileña, fundada en el año 1944 por Norberto Odebrecht, en la ciudad de El Salvador de Bahía, originalmente dedicada a la construcción. La empresa se expandió con el tiempo para abarcar diversas áreas como la ingeniería, la química, la petroquímica y la gestión de proyectos de infraestructura a lo largo de su historia. Odebrecht también se convirtió en una de las mayores empresas de América Latina, con operación en más de 25 países. Es decir, que esta compañía se ganó la confianza de muchos políticos y de muchos sectores privados para tener empresas y asientos en diferentes países, desarrollando grandes proyectos. En ese orden de idea, Odebrecht, como decíamos, es una multinacional brasileña fundada en el año 1944. Se dice que en lo que fue el 2014 se detectó un acto de corrupción al interior de esta compañía que permitió un gran escándalo a nivel nacional e internacional, detectado por Lave Jato. Reveló una red de soborno que operaba por Odebrecht para obtener contratos de obras públicas en varios países. Utilizaba una división de operaciones estructuradas para gestionar y ocultar los pagos ilegales. La empresa admitió, es decir, reconoció haber pagado más de 768 millones de dólares en sueldos. Eso quiere decir que esta compañía, con el fin o con el propósito que le asignaran estos grandes proyectos, sobornaba a algunos políticos de turnos o a los que tuvieran incidencia en algunos cargos públicos para que fuera beneficiada en algunas decisiones. El escándalo tuvo repercusiones políticas y económicas significativas en toda América Latina. Varios políticos, incluidos presidentes y ministros, fueron investigados y algunos destituidos por haberse involucrado en estos actos de corrupción de Odebrecht. También dice que Odebrecht enfrentó una crisis financiera y de reputación, obligándola a reestructurarse. Entonces, esto no solamente involucró a Odebrecht, sino que también algunos presidentes y expresidentes, ministros y ministros políticos se vieron involucrados en estos actos de corrupción. Prohibiciones y acciones disciplinarias frente al tema de Odebrecht. Podemos decir que existió dentro de la investigación sobornos, conflictos de intereses al interior de esta compañía y uso indebido de información. Algunas acciones, mencionamos algunas acciones, por ejemplo, investigaciones y sanciones penales contra los directivos
y contra la gente más cercana a esta compañía, sanciones administrativas también, pero también existieron otras acciones, por ejemplo, la reparación de activos conferidos también ocurrió. Miramos como la ética pública en la administración pública debe centrarse en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la educación ética para prevenir futuros de actos de corrupción. Es decir, que la ética pública nos obliga y nos ilustra a que no debemos de cometer estos tipos de actos o de malos comportamientos porque afectaría o mancharía lo que tiene que ver con la administración pública. Contexto de actos de corrupción dentro de la empresa. Dice que fue un escándalo que se desarrolló en un contexto político que se expansió, que fue expansiva de infraestructura, sistemas políticos, propenso a la corrupción y un ambiente empresarial que facilitaba prácticas ilícitas. La operación Lava J desmanteló el esquema de soborno que había al interior de esta compañía. Actores involucrados, ejecutivos. Dice que Marcelo Obedré, Marcio Faría y Rogelio Santos, políticos y funcionarios públicos, Luis Ignacio Lula de Silva, expresidente, Pedro Pablo Chuy, también expresidente. Dentro de esas faltas en políticas que ocurrieron, por ejemplo, en el caso de ODD, evidenció fallas en la supervisión de contratos, opacidad en la adjudicación normativa de anticorrupción, insuficiente de debilidad institucional y una cultura de corrupción arraigada tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito administrativo. Acciones de las entidades de control en Colombia contra ODD. Podemos decir que la Contraloría General de la Nación inició un proceso de auditorías y denuncias públicas contra los actos de corrupción. Procedimientos, investigaciones y sanciones contra la empresa y contra los involucrados de una manera directa. La Fiscalía también avanzó en un proceso de investigaciones penales y procesamientos judiciales contra los actores ejecutivos y las personas involucradas en este caso de ODD. El caso de ODD subraya la necesidad de fortalecer la ética en la gestión pública y la acción pública en Colombia para construir una sociedad más justa y transparente. La coordinación efectiva de las entidades de control es esencial para combatir todos estos actos de corrupción que a diario se detectan al interior de las instituciones en cabeza de algunos funcionarios públicos del Estado. Todo lo que acabo de decir nos lleva a reflexionar, y es que se necesitan funcionarios comprometidos, pero también que manejen buena ética con mira de darle usos adecuados a los recursos y un buen trato a las personas que se allegan a ellos. Me despido y agradecerles por la escucha. Dios les bendiga.